¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Gustavo Mendoza y hoy vamos a hablar sobre proxies. Seguro que han escuchado ese término muchísimas veces. Para los que no lo conocen o para los que por primera vez oyen esta palabra proxy, un proxy es un archivo que nos permite trabajar de forma más fluida con archivos grandes de resoluciones de 4K para arriba. Un proxy es un archivo de una resolución menor. ¿Cuál es la diferencia entre comprimido y más pequeño? Un archivo comprimido es un archivo que tenemos grande, lo hacemos más pequeño y en teoría podemos trabajar con él más fácilmente. Pero no es cierto, porque lo que hemos comprimido, para poder trabajar en él en la computadora, lo que tenemos que hacer es descomprimirlo, trabajar en él y la computadora tiene que volver a comprimirlo. Al final no es ninguna solución porque al final la computadora sigue teniendo trabajo doble que hacer. En cambio, un proxy es un archivo idéntico al original, solamente que con menor resolución. Es decir, es un archivo a escala, si pudiéramos llamarlo así. En el vídeo de hoy les voy a explicar cómo crear sus propios proxies. Existe ya la posibilidad, el programa mismo nos da algunas opciones de proxies con las que podemos trabajar, pero no siempre son las mejores porque no siempre se adaptan a nuestras necesidades. Así es que vamos a la computadora y les enseño cómo crear sus propios proxies. Bien, ya estamos en Adobe Premiere y lo primero que vamos a hacer es ir a crear un nuevo proyecto. Nos va a pedir la información de siempre y bueno, a estos cuadros, estos espacios ya los conocen, ver qué tarjeta gráfica o si solamente van a utilizar el procesador o la tarjeta integrada, los discos donde se van a guardar los archivos, etcétera. Pero lo que nos interesa son las opciones de configuración y de ingesta. Hacemos clic en ingestar, que significa importar o incorporar el material al programa, y en esta ventana vemos que tenemos varias opciones. Copiar, si es que no lo hemos copiado y los archivos o el material todavía están en la tarjeta de memoria de la cámara. Transcodificar, que significa en realidad convertir de un formato a otro manteniendo la resolución y el tamaño, pero normalmente cambiamos a un formato menos comprimido, con lo que terminamos con archivos más grandes. Crear proxies, que es en realidad lo que nos interesa, o al final copiar y crear proxies, por si queremos ahorrarnos el paso de copiar y queremos hacerlo inmediatamente. La opción que nos interesa es crear proxies. Una vez que elegimos la opción de crear proxies, vemos que tenemos diferentes opciones ya preconfiguradas. Estas son las que yo he creado. Las que nos ofrece Premiere por defecto son H264, Pro Resolution, Cineform y DNxHR, que son de Avid, pero como podemos ver aquí es básicamente para Virtual Reality, es decir, si queremos trabajar con sistemas de realidad virtual. Para trabajar con proxies, olvidémonos de H264. Las mejores opciones que nos ofrece en este momento Premiere son Pro Resolution y Cineform. ¿Por qué les digo que mejor no trabajar con H264? Porque H264 es un códec de entrega, es decir, es el formato que utilizamos para entregar el archivo a nuestros clientes o para subirlo a YouTube o las redes sociales. Para editar necesitamos un archivo en un códec intermedio. ¿Qué significa esto? Que es un archivo que es justamente un tipo de archivo, un formato con el que se trabaja antes de exportarlo finalmente para entregárselo al cliente. Tres tipos de archivo que son los que yo conozco personalmente, con los que se puede trabajar sin problemas. Uno es el Pro Resolution, ProRes, que es inicialmente un formato exclusivo de Mac, pero que desde hace algunos años ya también Premiere permite trabajar nativamente con él, tanto en importarlo como en exportarlo. Luego está Cineform, que lo tenemos aquí en las opciones también, como han podido ver. Y Cineform fue un formato creado por GoPro para encodificar los archivos de sus cámaras. Antes venían los archivos en este formato exclusivo, pero desde hace creo que 7 u 8 años, GoPro decidió liberalizar este códec y permitir que los programas de edición trabajen con él. Y el tercer formato mezzanine justo para edición es el DNxHD. Y fue creado por Avid Corporation, la misma del Avid Media Encoder, para suplir la carencia de algo parecido a Pro Resolution en Windows. Durante mucho tiempo fue la alternativa de Windows al Pro Resolution. ¿Y qué comparten estos archivos, estos tres códecs entre sí? Ofrecen la posibilidad de trabajar en un códec con compresión sin pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del H264,
estos no se degradan con el tiempo y con el uso, como sí sucede con el H264 MP4. Bueno, basta de explicaciones y volvamos a la computadora y vamos a aprender cómo generar nuestros propios proxies. Bueno, y aún así, dentro de las opciones que nos ofrece Premiere Pro Resolution o Cineform, tampoco podemos decantarnos o elegir cualquiera que querramos. Si apretamos, por ejemplo, en esta que es Pro Resolution, Low Resolution Proxy, que significa que es un proxy de muy baja resolución, vemos que aquí abajo tenemos diferentes opciones, o mejor dicho, diferentes formatos y tamaños de vídeo a los que le corresponden. Por ejemplo, nos dice aquí que los archivos son de un tamaño, o mejor dicho, de una resolución de 1024 x 540 y que se corresponden con archivos que tengan una resolución 4K de cine, 4096 x 2160, 5K u 8K. Nosotros con lo que vamos a trabajar es con 4K Ultra HD, que es una resolución un poco menos ancha que la de 4096 x 2160, sino 3840 x 2160. Así es que esta lamentablemente no nos sirve. La siguiente que nos serviría sería de mediana resolución. Es decir, esto es para resoluciones compatibles con 1280-720, que es exactamente la misma proporción que tenemos con los archivos de 1920 x 1080 o más altos, como el 4K Ultra HD con el que queremos trabajar, que es una proporción 16:9, que es exactamente lo que queremos. Pero el problema aquí es que es de mediana resolución, de mediana calidad. Es decir, el archivo sigue siendo más pequeño, pero más grande de lo que en realidad querríamos. Así es que lo que tenemos que hacer es simplemente crear nuestros propios presets. Vamos a ver cómo lo creamos. Vamos a cancelar aquí. Vamos a crear un proyecto. Yo ya tengo un proyecto preparado. Bueno, ya estamos en nuestro proyecto. Vamos a borrar esto que estaba trabajando, que era para enseñarles. Si hacemos clic derecho y vamos a las propiedades del archivo, vemos que se trata de un archivo de resolución 3840 x 2160, es decir, Ultra HD. Bien, ahora para crear nuestro preset, lo único que tenemos que hacer es, vamos a crear una secuencia. Arrastramos simplemente el clip, se crea una secuencia y vamos a ir a exportarlo. Pueden usar la combinación de teclas de Control M o Comando M si es que están en Mac, o si no, pueden ir aquí a la opción de archivo y simplemente ir a la opción de exportar, si es que lo encuentro. Aquí está, exportar media. Perfecto. Bien, estamos en la ventana de exportar y nos aparece pues como los códecs y los formatos con los que podríamos trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el formato. Vamos a ir al formato QuickTime y dentro del formato de QuickTime tenemos diferentes configuraciones. Apple ofrece, o mejor dicho, QuickTime nos ofrece ya un preset de Apple Pro Resolution 422 en proxy. Lo seleccionamos. No nos interesa en realidad con qué nombre, dónde vamos a guardar el archivo, porque no lo vamos a exportar. Solamente vamos a trabajar con la configuración. Así es que más abajo aquí vamos a la opción de video. Nos aseguramos que el códec sea también Pro Resolution 422. Vamos un poco más. Y aquí es donde trabajamos la resolución. Deshacemos esta cajita de aquí. No nos interesa que sea a máxima resolución, sino a una parte de ella. El punto medio que he encontrado es a un cuarto de resolución. Es decir, si dividimos 3840 entre 4, nos sale a 960 y la altura 2160 serían 540. En una resolución 4K entran exactamente 16 pantallas de este tamaño. Imagínense nomás la cantidad de carga de trabajo de la que liberamos a la computadora utilizando un archivo que utiliza una resolución tan pequeña. Esto yo no lo tocaría porque lo importante es solamente el tema de la resolución, para mantener una copia real y fiel del archivo original. Ya vemos que todas las opciones están bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en vez de mandarlo a la cola o exportarlo, tenemos que volver a la casilla de preset y darle a la opción de guardar, salvar preset. Y vamos a poner el nombre, por ejemplo, Proxy ProRes 422 960 x 540 y vamos a poner en letras más grandes exportar. ¿Por qué? Porque crear un preset es un proceso que se hace en dos pasos. Este es el primero, crear un preset para exportar el vídeo, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un preset
Y luego el siguiente paso es crear el códec de ingestar, y eso lo vamos a hacer en Media Encoder. Así es que nuestro trabajo ya está aquí, ya hemos creado nuestro preset. Ahora sí, por ejemplo, entre toda la lista arriba aparece nuestro preset Pro Resolution 422, la resolución para exportar. Así es que lo único que tenemos que hacer es ahora cancelar y vamos a Media Encoder para seguir trabajando. Una vez en el Media Encoder, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de arriba de presets y crear un preset de ingestar, y tenemos la ventana de configuración. Hay que darle un nuevo nombre al preset, así es que vamos a usar el mismo nombre que usamos antes. Se llamaba Proxy ProRes 422, la resolución 960 x 540, y activamos las mayúsculas y ponemos ingestar. Así sabemos exactamente con qué archivo estamos trabajando, y ahora les explicaré por qué. Bien, el siguiente paso es transferir, no nos interesa eso en realidad, y nos vamos a la segunda opción. Aquí tenemos que dar una opción de en dónde se van a copiar los archivos cuando se realice la transcodificación. Esto en realidad Premiere no sé por qué lo pide al momento de decirle que cree los proxies. De todas maneras nos va a pedir una carpeta o un lugar donde guardar los archivos que se creen, así es que simplemente activen la casilla, porque sin activar la casilla no se puede seguir. Tenemos simplemente que darle cualquier dirección en el disco duro donde tengan espacio. El formato tiene que ser exactamente el mismo con el que trabajamos al principio, es decir, con el códec, o mejor dicho, con el preset que creamos en Premiere, que era QuickTime. Y aquí nos pide el preset a partir del cual se van a hacer las transcodificaciones, o mejor dicho, a partir del cual se va a crear el proxy. Bien, si al momento de intentar elegir el proxy con el que queremos trabajar, o mejor dicho, el preset con el que queremos trabajar no estuviera en esta lista, tenemos que importarlo a Media Encoder. ¿Cómo lo hacemos? Cancelamos aquí simplemente, vamos a preset, importar. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar dónde ha guardado Premiere nuestro preset. Normalmente Premiere guarda las configuraciones que creamos, las guarda Premiere en un archivo dentro de la carpeta de Media Encoder. Esto suele estar dentro de la carpeta de usuarios. Es una ruta un poco rara, la pueden ver en pantalla, es genérico. Yo la tengo por otro lado, he cambiado de la ubicación, la tengo en el archivo de Media Encoder, la última versión. En mi caso la tengo en la versión de Adobe Media Encoder versión 14, creo que estamos en la 15, ya ni sé. Hacemos clic, ven en la carpeta presets. Entre todos los presets vamos a buscar los archivos más actuales y vemos que estaba aquí. Los archivos más actuales está dentro de, en este caso, dentro de la carpeta de presets, que está dentro de la carpeta 14.0, que es la versión más actual. Creo que trabaja con la versión más actual dentro de Media Encoder, dentro de Adobe. Después de eso, simplemente volver al mismo camino, configurar el preset y asegurarnos pues de que la configuración o el preset que habíamos creado ya está en la lista. Así es que ya todo listo. Lo único que tenemos que hacer es darle al OK, porque ya hemos activado todas las opciones requeridas. Y listo, ya tenemos nuestro... ¿Qué sucede? Los proxies se pueden utilizar no solamente al crear un proyecto, sino una vez que ya han creado un proyecto y necesitan crear los proxies para poder trabajar. En este caso también podemos, por ejemplo, hacemos clic en el archivo simplemente, le damos al clic derecho y entre todas las opciones vemos aquí abajo proxy y dice crear proxy. Así que simplemente hacemos clic allí y nos va a decir que utilicemos un preset. Así es que solamente vamos a la opción de agregar preset para ingestar. Y es aquí donde tenemos que ponernos a bucear exactamente dónde están las opciones o dónde guarda Premiere y Media Encoder los presets guardados. Bueno, aquí está. Este es el último que hemos creado. Proxy ProRes 422. Ingestar. Le hacemos clic. Abrimos. Y listo. Y luego nos marca las opciones que yo los tengo ya puestos de que se guarden junto a los originales en una carpeta llamada proxy. O pueden pedir que directamente los guarde junto o donde ustedes quieran. La opción para mí más fácil siempre es que estén junto a los archivos originales. Así es que simplemente le damos a OK. Vamos rápido a Media Encoder y vemos que Media Encoder automáticamente está codificando el proxy. No hemos tenido que hacer nada. Automáticamente Media Encoder ya lo recodifica.
Y ahora lo que tenemos aquí ahora es un proxy. Si vamos a la opción de ver las propiedades del archivo, vemos que sigue diciendo aquí la opción original, pero que si vamos, arrastramos más hacia abajo, se ha creado también un archivo proxy que pesa 53 megabytes y que es de 960 por 540. Pero miren el tamaño: 53 megabytes contra 2.2. No sé cuánto es, 50 veces menos. Exactamente, es un cuarto de resolución, pero pesa 50 veces menos. Bien, si no tenemos ninguna secuencia creada, lo que tenemos que hacer es crear una secuencia con la resolución a la que queremos trabajar, ya sea en 4K o en 1080, como ustedes prefieran. Así es que vamos a crear rápido una secuencia. Vamos a poner aquí simplemente que sea 25 cuadros por segundo. Le damos nombre, proxy, y listo. Y arrastramos. Aquí Premiere me está avisando de que el archivo es más pequeño, la resolución es más pequeña del archivo que el archivo original. Y pues ya ven que está agrandado. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el archivo o en el clip, clic derecho, y le damos a Set to Frame Size, o que se acomode al tamaño del cuadro, no a escalarlo. Bien, ahora, ¿cómo sabemos si estamos trabajando con el proxy o no? En la pantalla de monitorización, es decir, en la pantalla donde están reproduciendo el timeline, tenemos esta opción que significa Toggle Proxies, que significa cambiar del proxy a la versión original. Lo único que tenemos que hacer es, entonces, si no tienen esta opción activada, lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí en el más, la señal del más, y les aparecerá una serie de opciones. Esto normalmente está por aquí arriba, ya lo he borrado, hasta aquí. Les va a aparecer, tienen que buscar cuál es la opción de toggle o algo con los proxies, no sé exactamente cómo lo dirá en español. Y lo único que tienen que hacer es arrastrarlo, ponerlo donde prefieran, mejor hasta el final, así es más fácil de encontrar, y le damos OK. Así es que ahora mismo ya sabemos que estamos trabajando con el archivo original. Nos damos cuenta porque comenzamos a perder cuadros. Basta con apretar aquí que se ponga marcado en azul o en el color que ustedes lo tengan configurado en su Premiere, y veremos que desde el comienzo, si ahora le damos a reproducir, se reproduce sin problemas y ya no perdemos cuadros. Y ahora lo único que tenemos que hacer cuando terminen de editar sus vídeos y los quieran exportar, simplemente apretamos Control M, o si no vamos a la opción de exportar aquí en archivo, File, Export, Media, y no tienen que preocuparse por nada más, porque al momento de exportar los archivos, Premiere va a trabajar con los archivos originales. Todas las cosas que hayan hecho con los proxies, Premiere a la hora de exportar, lo único que va a hacer es reemplazar internamente los proxies por el archivo original, a menos que directamente le indiquen a Premiere aquí abajo que quieren que exporte utilizando los proxies. Y de esta forma, con dos pasos que son realmente bastante sencillos, podemos crear los proxies y trabajar de una manera más fluida con archivos de una resolución bastante alta, sin que tengamos que invertir en una nueva computadora. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva de ayuda. Y no se olviden, si les ha gustado el vídeo, denle al pulgar para arriba, denle al botón de suscribir y activen la campanita. Y ya nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Chao!